Bueno, voy a ir abriendo este Waterford en honor a los griegos, con esta Arcadian Barley. Ya sabéis que las botellas de Waterford además se caracterizan también porque son muy frikis. Pero ¿qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky? Vuestro canal de whisky favorito. Me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo haciendo un nuevo interesante vídeo sobre el mundo del whisky. ¿De qué cojones va a ser un vídeo en un canal que se llama Hablando de Whisky? Pues de whisky. Pero hoy es un vídeo un tanto especial, os voy a explicar por qué. No por el whisky en sí, sino por la derivada que tiene. Hoy vamos a catar este Waterford, herencia, el Cazador 1.1, 50% de volumen, botella de una de las destilerías que a mí más me gusta, ¿no? Y antes de estar en el whisky, pues qué casualidad que le doy la vuelta aquí a la botella y veo que pone Arcadian Barley, ¿no? Arcadian Barley. Sabéis que a ver, no sé si tiene una relación directa esto con la Arcadia de Grecia, que sabéis que es una pequeña población que hay en Grecia donde viene el término Arcadia, que viene a ser la Arcadia, vendría a ser un sitio pues como donde todo está muy equilibrado, un sitio muy bucólico, ¿no? Un sitio pues prácticamente una especie de pequeño paraíso, ¿no? Para los griegos. Una ciudad una población que yo creo que sigue existiendo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que este nombre hace como una especie de analogía, dices, por los sabores naturales, es como un sitio muy bucólico, muy natural la Arcadia, ¿no? Y me llama la atención porque este verano he estado en Grecia con la familia, unas vacaciones inolvidables, lo hemos pasado increíblemente bien, y yo siempre he sido un gran apasionado de la historia antigua y especialmente de la historia griega. Para mí, pues después de la caída del Imperio Romano ya prácticamente no me interesa mucho lo que ocurre hasta la Revolución Industrial porque es más de lo mismo. Entramos un poco en la Edad Media, quito un reino, te lo pongo, más o menos el Renacimiento y la Revolución Industrial. Después no me interesa gran cosa de lo que ocurre en la humanidad ahí porque la verdad es que no ocurre prácticamente nada. Yo creo que son 1000 y pico años prácticamente tirados a la basura, ¿no? El mundo occidental no es consciente, yo creo que esto se ha perdido, la relevancia y la importancia que tiene el modelo griego social, pero es que no solo es el modelo griego social que crea las polis y crea la democracia, que se crea la ciencia, o sea, se sientan las bases, ¿no?, de lo que es la sociedad moderna occidental. Se crean los derechos, las obligaciones. Los romanos tenéis que tener en cuenta que lo único que hacen es copiar, básicamente cogen y copian el modelo griego, hasta tal punto que se habla del modelo greco-romano, ¿no? Grecia tiene una importancia capital para nuestra sociedad. Yo siempre guardaré un gran respeto al pueblo griego. De hecho, de las banderitas que tengo aquí, que me habéis preguntado alguno, oye, ¿por qué pones esas banderitas? Pues tengo que añadir la bandera de Grecia. Están ahí puestos los países que yo más quiero, ¿no? Donde yo tengo un vínculo emocional más fuerte o por algún motivo, ¿no? Está España, obviamente soy español. Está Estados Unidos, que para mí es mi segunda casa. Siempre me he sentido muy cómodo en Estados Unidos. Está Venezuela, mi mujer es de Venezuela y tengo un gran apego por el pueblo venezolano. Está Argentina, Argentina y México sois los dos países que más seguís el canal después de España. De hecho, yo creo que incluso Argentina está por encima de España. Y tengo que añadir la bandera griega, porque aunque no tengo muchos amigos griegos, alguno tengo que vive allí. Francamente, Grecia es un país que yo he leído muchísimo sobre historia antigua, pero desde luego es vamos a decir país en el sentido moderno, porque en el año 500 a.C., que es cuando realmente se forja un poco la Grecia clásica, por decirlo de una manera, la que origina todo, y luego los demás lo que hacen es copiar eso. Leed el mundo griego. Veis que tengo aquí una estatuita de mi gran amado Diógenes de Sinope, que era un personaje griego pues brutal. Este verano estuvimos en el Peloponeso. Ahí tenéis cosas, por ejemplo, como Esparta, Corinto. Estando andando por Corinto, me acordé de esa famosa historia que leí de Alejandro Magno y Diógenes. Diógenes es un filósofo que estaba bastante loco, nació en el año 400, en alguna zona de Turquía, la Anatolia de aquel entonces, si no me equivoco, pero vivió gran parte de su vida en Corinto. Y un día Alejandro Magno, daros cuenta, el mayor conquistador de la antigüedad, todo el mundo acojonado, ¿no? Imagínate andando por Corinto, pero como Diógenes estaba como una puta cabra, llevaba un candil para iluminar a los hombres, ¿no? Y un perro, me llamaban Diógenes el perro, porque vivía entre la basura en una tinaja, pero Diógenes era un tipo que había renunciado a todo lo material, ¿no? Y vivía prácticamente en unas condiciones de austeridad absoluta. Y un día Alejandro Magno, como sabía Alejandro Magno que estaba Diógenes en esa ciudad, quiso ir a visitarle porque sabía que era un filósofo importante. La cuestión es que Alejandro Magno iba caminando por ahí por Corinto y se encontró a Diógenes pues tirado en el suelo ahí, ¿no? Con la basura, esas cosas. Y le dijo, ¿tú eres Diógenes? Y Diógenes le dijo, sí, y tú eres Alejandro Magno. Y le dijo, ¿y qué puedo hacer por ti, Diógenes? Y Diógenes le dijo, pues podrías apartarte porque me estás quitando el sol y me das sombra. O sea, fijaros el personaje que era este tío, ¿no? Parece ser que Alejandro tenía bastante respeto por Diógenes porque era un hombre que decía la verdad. Y Diógenes le contestó, Alejandro le dijo, pero ¿cómo me dices esto? ¿No me tienes miedo? Diógenes le dijo, ¿pero tú eres una buena o una mala persona? Alejandro contestó, creo que una buena persona. Entonces Diógenes le dijo, entonces, ¿por qué debía de temer nada de ti, ¿no? O sea, un personaje de tres pares de cojones. Bueno, pues anécdotas como estas y cosas como estas, o ir a Corinto, andar por allí,
Pensar que por ahí han estado andando Alejandro Magno discutiendo con Diógenes, ¿no? O ir a Esparta, por ejemplo, ¿no? Estar al lado del templo Atenea o el teatro de Esparta y pensar que ahí ha estado Leónidas, ¿no? Antes de salir a la batalla para luchar contra los persas, ¿no? Claro, son cosas que emocionalmente, joder, verdaderamente impresionan, mucho más allá de la Acrópolis y el Partenón, que es acojonante, y pensar que hayan estado los grandes filósofos, etcétera, los grandes Pericles, el otro, y Fidias y demás. Pero claro, esto son cosas que si vais a Grecia y leéis un poco sobre Grecia, sentís lo que pisáis y lo que tocáis. Es muy difícil en el mundo superar esto, ¿eh? Porque pensad que antes de esta gente lo único que éramos 4 cabreros matándonos con palos los unos a los otros. Hasta que llegan estos y empiezan a poner un poco de orden. Pero empiezan a poner un poco de orden de una manera muy sofisticada, de una manera muy compleja, ¿eh? Con unos modelos de pensamiento, unos modelos de gobierno, unos modelos racionales muy avanzados para lo que era su época. Ha sido un viaje que os recomiendo que hagáis, unas playas increíbles, una amabilidad, pero luego un nivel de civismo y de respeto a los demás, una cosa impresionante. Así que os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, voy a ir abriendo este Waterford en honor a los griegos, con esta Arcadian Barley. Ya sabéis que las botellas de Waterford además se caracterizan también porque son muy frikis. El tapón es de cristal, totalmente de cristal, no es con una goma aquí, es muy interesante, ¿no? Y creedme que uno de los whiskies, en mi opinión, más ricos e interesantes que hay, ¿eh? El problema de los Waterford es que son muy caros, ¿no? Y una botella de estas te vale 80, 90, 100 euros. Esta la conseguí gracias a Borja La Pochola, que la tenía ahí como medio, no sé si descatalogada o ya que, bueno, pues la tenía por ahí y me la dejó muy buen precio. Me dejó unos 70 euros. Pero es que vale, cada Waterford que compréis vale la pena. Es muy difícil que encontréis un Waterford malo. Son whiskies intensos, whiskies jóvenes, 50%, pero una maravilla en su construcción, en su elaboración, por lo general. Entonces, bueno, por supuesto, si no me equivoco, sin colorante y sin filtrar en frío, sin nada, exacto. El tipo de cebada es Hunter Barley, agua y levadura, yeast. Bueno, vamos a ver en nariz qué nos encontramos aquí. Uf, de verdad, es que son unas notas a pan, a bollería, cebada, 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 el cereal. Es que es muy, muy, muy impresionantemente rico. Hay unas notas también como a muy aceites esenciales, muy a resinas muy intensas, ¿eh? Unas maderas de ex-bourbon deliciosas, y me da la sensación de que hay algún tipo de madera de vino también, ¿eh? Increíble. Increíble nota, es un single malt de lejos. Pero tenemos la cebada, la madera, notas como a pan, a levadura, a bollo. Es un tanto seco, no es un whisky dulce en nariz para nada. Sí, hay como unas notas como un anís, pero un anís también muy seco. También unas notas como a un poco a naranja amarga también. Una nota de licor muy, muy, muy intensa, muy fuerte también. Desde luego en nariz es absolutamente delicioso. Recordad, 50%. Vamos a ver en boca. Salud. Mirad, es que no falla, de verdad. Waterford es una auténtica obra maestra. Es madera, es intenso. No es un whisky especialmente dulce, un whisky más que tiende un poco a ser seco. No es un whisky demasiado complejo ahora mismo en boca en notas, pero un whisky absolutamente soberbio, es decir, intenso, fuerte, amaderado, resinas. Hay unos taninos un tanto de la madera. Es un whisky joven, un tanto seco, te digo, un tanto astringente, pero verdaderamente, de verdad, delicioso. Es que no defrauda nunca Waterford, de verdad. Nunca, 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 nunca. Es un whisky absolutamente increíble. Mucha madera, mucho cereal, mucha resina, mucho nota licor, un tanto seco. Un whisky como esos whiskies de Highlands, muy, muy especial, muy intenso. Pero sobre todo lo impresionante de este whisky es la nota cereal, la nota a pan, ¿eh? La nota a pan. Es como estar tomando de verdad uno de esos panes de pueblo, como muy fuertes, como que casi como de centeno, ¿sabes? Es ese tipo de nota de sabor, y de luego de 10, o sea, decir, es que no hay alcohol en nariz de ningún tipo. Y sobre todo la nota cereal, de verdad, uno de los whiskies, de los whiskies más ricos, ¿eh? que se pueden encontrar y que se pueden tomar. Bueno, señores, hasta aquí la cata de hoy. No olvidéis tampoco una cosa muy importante, que lo importante no es el último invento. Lo importante es el que hizo el primer invento, ¿eh?
Lo importante no es el que fabrica la nave espacial, lo importante es el que te pone los medios en la cabeza para que tú puedas fabricar la nave espacial. La nave espacial llegará más tarde o más temprano. Pero si una sociedad estable, si una democracia, sin un modelo científico, sin una ciencia, sin un tal, la nave espacial no llegará nunca. Bueno, muy rico whisky, muy interesante Grecia, muy interesante Diógenes, Alejandro Magno, no olvidéis, leed mucho sobre ellos, bebe siempre con moderación, como digo. Nos vemos en el próximo vídeo hablando de whisky, si tú quieres, claro. Y sé muy feliz, que es lo más importante, porque si no somos medianamente felices, pues como siempre digo, ¿para qué mierda hemos venido a este mundo, ¿no? Cuídate mucho, tío o tía. Abrazo fuerte, hasta pronto, chao.